Siguen siendo noticia las cuestionadas elecciones presidenciales en Nicaragua. Según los resultados del escrutinio provisional de los comicios generales de ayer, el presidente Daniel Ortega fue reelegido con el 72,1% de los votos. El segundo lugar fue ocupado por Maximino Rodríguez de la Alianza Partido Liberal Constitucional. Para hablar de este tema, quiero saludar a esta hora a Enrique Sáenz, diputado del Movimiento Renovador Sandinista. Gracias por estar con nosotros en NTN 24, diputado, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. A usted, diputado, gracias por acompañarnos. Y le preguntamos por esas elecciones sin sorpresa, sin suspenso tal vez. ¿Y qué es lo que dice la ciudadanía hoy cuando lo esperado se anunció, y es el hecho de que Daniel Ortega fue reelecto? Bueno, nosotros habíamos denunciado con bastante anticipación que en realidad aquí no estábamos ante un proceso electoral, sino que ante una farsa destinada a consagrar la dinastía o las pretensiones dinásticas de Ortega y de su esposa. Ayer, domingo, que era la fecha programada para esa farsa, para consumar esa farsa electoral, el pueblo habló en altas y claras voces. Habló por la vía de la abstención masiva. En este caso, esa abstención masiva de la población, lo que significa es un rechazo a la farsa, un rechazo al régimen de Ortega y un rechazo a las pretensiones dinásticas. Señor diputado, el pueblo habló, es algo que usted menciona, pero lo cierto es que Ortega es hoy el presidente. ¿Le faltó hacer más a la oposición? Bueno, lo que ocurre es que Ortega controla absolutamente todos los instrumentos de poder del Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General, y tiene cooptadas a la policía y a las Fuerzas Armadas. Con ese control absoluto de los poderes del Estado y con sus pretensiones de imponer un régimen dinástico, en primer lugar, descartó cualquier forma de observación electoral independiente. En segundo lugar, excluyó de participar en el proceso a la principal fuerza política de oposición. En tercer lugar, se apoderó de la totalidad del sistema electoral, desde la base hasta la cúspide. Y en cuarto lugar, impuso la candidatura de su esposa. Si usted está en un juego de fútbol, en un campeonato, y le quitan el uniforme y lo sacan del estadio, y el equipo que es dueño de los guardas de seguridad, ¿verdad?, no lo deja entrar, ¿cómo puede responsabilizar por no haber ganado el campeonato al equipo que sacaron por la fuerza del estadio? Claro, pero hay una instancia superior, en ese caso la FIFA. Pero hablemos entonces de algo que usted menciona. Ortega controla todo. Entonces, ¿están ustedes maniatados? ¿Están maniatados los opositores? ¿O qué es lo que piensan hacer? Porque le pregunto, entiendo el punto, el pueblo se abstuvo de ir a votar, pero eso en este momento, ¿de qué sirve? ¿En qué se traduce? Bueno, primero en que el régimen argumentaba que gozaba del respaldo de la mayoría de la población y que los opositores éramos una minoría. Ahora lo que está demostrado es que el régimen es una minoría y que los opositores somos una mayoría. No olvidemos, porque cuando se vive en un régimen con instituciones, como el caso de Colombia, donde recientemente hubo la oportunidad de que la gente se expresara y que los votos se contaran correctamente y que el gobierno perdiera esa consulta, es difícil entender lo que puede ocurrir con un régimen dictatorial que controla todo el sistema electoral. Nosotros enfrentamos un régimen dictatorial probablemente más hábil que el régimen de Maduro en Venezuela
y con una diferencia adicional, controla todo el sistema electoral. Él dice quiénes participan y resuelve cuántos votos obtiene cada quien, de tal forma que nosotros ahora, a la etapa en la que vamos, a enfrentar a este régimen dictatorial con movilizaciones en la calle. Ejercí el Poder Ejecutivo ayer con cierto manto de legitimidad, lo va a ejercer ahora, pero sin ninguna legitimidad, y cuando la comunidad internacional ya conoce lo que no ocurría hace 3 meses, cuáles son las características reales de este régimen. Diputado, y ya que menciona la comunidad internacional, le pregunto justamente por eso y brevemente ya para concluir, ¿piensan ustedes acudir a una instancia internacional? Bueno, ya está abierta la relación con la Organización de Estados Americanos y ahí nuestra principal exigencia es que el régimen de Ortega cumpla con los compromisos internacionales consignados en la Carta Democrática Interamericana. Hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya admitió nuestra denuncia y solicitó, de acuerdo con los procedimientos, un informe oficial al Estado, y se ha abierto un espacio institucional con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en un proceso que concluirá en enero y que nosotros preveemos que prontamente esté en la agenda del Consejo Permanente de la OEA. Y en NTN 24 estaremos, por supuesto, haciendo seguimiento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Enrique Sáenz, diputado del Movimiento Renovador Sandinista. Muy amable, señor. Una buena tarde en Nicaragua. Buenas tardes, a su disposición.